su misericordia, por su amor, para proclamar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? El que lo quiera aceptar y el que no, pues cada quien es libre, sea mormón, sabático, testigo de Jehová, católico, evangélico, cada quien es libre, ¿verdad? Y no ponemos tropiezo a nadie. Nuestra proyección es exclusivamente evangelizadora, ¿verdad? De sacar a la gente de la ignorancia, del mal camino que lleva, en el vicio, en una serie de situaciones. Entonces, para eso Dios nos ha llamado. Y Él nos ha ordenado y Él nos ha dicho: vayan pues y prediquen, no religión, no catolicismo, sino el evangelio a toda criatura. Y el evangelio etimológicamente quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, con fundamento bíblico, nosotros estamos anunciando el evangelio. Tenemos esta iglesia acá y aquí por años se está anunciando el evangelio, la gente viene, el que le conviene viene y el que no, pues continúa como quiera, como pueda, cada quien es libre. Yo sí estoy de acuerdo. Gracias por el más, pastor. Excelente. Entonces comencemos. Y el tema entonces es el fundamento de la iglesia. Entonces, aquí vamos a dar bíblicamente, si quieren apuntar las citas, en buena hora, pues, porque yo tengo un manual aquí, pero digamos que tiene el fundamento de la iglesia evangélica en sí, cristocéntrico, ¿verdad? Aunque digamos que esta es una doctrina que maneja la iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala, pero como nuestra iglesia es cristocéntrico, entonces esto abarca los que sí predican un evangelio realmente basado en las escrituras. Entonces, 3 horas a mí no me alcanza, ¿verdad? Pero vamos a ver el tiempo. Entonces, ahora, cada uno de ellos va a abordar determinada situación y ustedes tienen que respetar todo ello, ¿va? Porque es con relación a lo que realmente nosotros defendemos en cuanto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es cierto que nosotros pertenecemos a una iglesia, pero no proclamamos nuestra iglesia. Nosotros somos iglesia de Dios, se agrega evangelio completo, porque creemos en salvación, 1, 2, sanidad divina, que Dios sana, porque Dios es sana, y bautismo en el Espíritu Santo. Y esto lo defendemos. Si morimos por ello, morimos, pero eso lo defendemos, ya. Por eso nuestra iglesia es evangelio completo, ¿verdad? Salvación, que es por medio de Jesucristo, no de Pedro, de Juan, nada de ellos, sino que la salvación la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, muriendo por nosotros. Y ahí no murió ni María, ni Magdalena, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ahí murió Jesucristo. Bueno, entonces, ahí que está ya entonces nuestro fundamento. Pero de cada uno de ellos, basado en la Biblia, va a disertar tal vez en unos 3 minutos algo que ellos tienen. Y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, estamos entrando a convenios. Muy bien. Entonces, nosotros, basado en el libro de los Hechos, digamos, esto no se sacó de la manga, porque por ahí lo capiamos. Esto está basado en la Biblia, por eso lo da las citas. Como primer fundamento tenemos arrepentimiento. Y el arrepentimiento solo se basa, solo se atribuye a personas adultas, no a niños. Arrepentimiento, vamos en un camino, pero vemos que vamos mal, vamos a caer en un precipicio, damos la media vuelta y venimos y tomamos el camino verdadero. Y el camino verdadero, ya dije, no es ningún hombre, nadie. Jesucristo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, bíblicamente hablando. Entonces, muy bien, arrepentimiento. Tenemos las siguientes citas: Marcos 1:15. Marcos 1:15. Por tiempo, si no lo leemos, pero ustedes leerán en Hechos. ¿Qué capítulo? Hechos. Dijo de Hechos anteriormente. Juan. Pero Hechos dijo primero, al principio dijo Hechos, pero no dijo capítulo. Yo creo que es 2 libros. Ajá. Arrepentidos y convertidos. Y creer. Pues,
Marcos 1:15, Lucas 13, 3 y 5. Estamos hablando de arrepentimiento. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Mateo 3:2. Hechos 3:19, Mateo 3:2. Hechos 2:38. Hechos 26:20. Hechos 8:22. 17, también capítulo 17 y verso 30. Esto es para el arrepentimiento. Nosotros proclamamos el arrepentimiento, que es la base para alcanzar la voluntad, la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo lo ejemplificamos? Vamos en un camino errados. Hay dos caminos, la Biblia se dice, hay dos caminos, ancho y angosto, ¿verdad? Entonces, alguien va en un camino con un libertinaje, va equivocado. Entonces, al oír la voz del Evangelio, la voz de nuestro Señor Jesucristo, se arrepiente, vuelve y toma el camino que realmente tiene que tomar. Y ese camino, entonces ya dije, San Juan 14:6, no sé si apuntaron. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ahí nosotros no podemos irnos a otro lado. Y Jesús mismo dijo: el que quiera entrar no entra por la puerta, por la ventana, ese es ladrón y salteador. ¿Estamos? Eso ustedes muy bien lo saben, porque son bíblicos. Y vemos que traen Biblia, entonces saben de Biblia. Entonces hay que entrar por la puerta. Y dice él que él es la puerta, ¿verdad? Y por ahí entramos nosotros. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Porque él, únicamente él hizo la obra en la cruz del Calvario. Y esa sangre, Juan dice, nos limpia de todo pecado. No son ritos. El bautismo nosotros lo hacemos, pero es un paso de arrepentimiento. Y Jesús dejó el ejemplo, se bautizó 30 años en el río Jordán. Y entonces, ese ejemplo nosotros seguimos. Pero el bautismo no quita pecados, es un acto nada más público de haber aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se bautizan? Los que creen. Entonces Jesús mandó en el original griego, ya vamos a tocar el punto ese, donde dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí se refiere a gente adulta, gente que razona, gente que hace su arrepentimiento. Entonces a continuación se bautiza. Y no se bautiza por aspersión, un poquito de agua ahí o no sé dónde. La palabra bautismo quiere decir sumergir, tapar momentáneamente. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, no es asunto de regar un poquitito de agua. Si usted lee en un diccionario de la lengua española o un diccionario bíblico, porque hay bíblicos, ahí le va a decir: bautismo, esconder, tapar momentáneamente. Eso define el diccionario. Entonces, si hablamos de bautismo, es que hay que sumergir. Bueno, esas son nuestras bases bíblicas. Muy bien, eso es arrepentimiento. Ahora, justificación. Nosotros como Iglesia Evangélica creemos en la justificación, que es un acto donde Dios justifica al hombre, no por méritos, no por obras, no por sacrificios, no porque se va a ir de rodillas de aquí a Tacaná, de aquí a San Marcos y va a hacer penitencia. No, señores. La justificación se logra mediante el arrepentimiento que ya se hizo. Entonces, al venir el hombre, Dios lo declara justo, lo declara libre, por cuanto vino entonces a él y dice: bueno, hiciste esto, hiciste el otro, pero eres perdonado por mi amor, por mi misericordia. Pero no está haciendo penitencia, no está haciendo ningún tipo de ritos, no está haciendo sacrificios, no está haciendo nada, solo se arrepiente, cambia de actitud, se llega a Dios, se intima a Él y entonces logra la justificación. Justificación. Romanos 5:1. Romanos 3:24, 28. Primera Corintios 1:30. Segunda Corintios 5:21. Primera Corintios 1:30. Segunda de Corintios 5:21. Justificación. ¿Quién justifica? Cristo.
Cristo, por su sangre bendita, nadie más. Aquí no hay que agregarle nada de nada. Aquí no hay como cuando algo no está bien, hay que agregarle salita, hay que agregarle más pimienta, más condimentos a una comida. Aquí no hay que agregarle absolutamente nada. ¿Verdad? El que justifica es Cristo, el que condena y el que va a restaurar, el que rescata, Él, solo Él, Cristo, 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 Cristo. Y si nosotros morimos por proclamar ese mensaje, estamos dispuestos a morir. Pero no que Juan, que Pedro, que María, que Lucas, que Sebastián. No, amigos. Entonces, justificación. Muy bien. También creemos en regeneración. La regeneración es un cambio. No es nada más que por ejemplo, voy a regenerar, voy a cambiar esta casa, solo echar un poquito de pintura y ahí no. Sencillamente se va a regenerar desde los cimientos, desde abajo, todo. El hombre tiene que cambiar. No sencillamente ponerse un manto religioso mientras está en la iglesia, salir afuera es otra cosa, ¿verdad? Mientras está en la iglesia le pone una máscara, mientras sale está chupando, está humando, está haciendo de todo. La regeneración es un cambio, así que de cabeza a pies. Eso proclamamos nosotros. Y el que no hace tal, no, aquí quizás ustedes han oído, ¿verdad? Está caído, porque ese no tiene parte ni suerte. No, que va a ir a chupar y luego va a pasar a un púlpito. Eso no se permite. Y sí, yo caí, la gente cae, porque de todo hay. Así Dios dijo que de todo va a haber, ¿verdad? Unos son para honra y otros son para deshonra. Muy bien, se le disciplina, se restaura, y si no, ve qué camino toma. Pero no va a estar con su cigarrito allá atrás del templo y venir a cantar, no, señores. Regeneración. Muy bien, Tito 3:5, Mateo 19:28. Tito 3:5, Mateo 19:28 y Juan 3:5. Del 3 al 5. Regeneración y nuevo nacimiento. Diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo y entrar otra vez al vientre de su madre? No le dijo Jesús. No se trata de nacer de nuevo, se trata de cambiar de actitud, de cambiar de principios, un estilo de vida diferente, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a regeneración y nuevo nacimiento. Muy bien. Santificación. Creemos también en la santificación. Santificación, que cada día el hombre se va santificando y eso es progresivo. Hoy da un paso, mejora, da otro paso, mejora y se va santificando, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice en 1 de Pedro 1, 15 y 16 de que tiene que haber una vida totalmente cambiada. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, santo es el que se mueve, camina, hace la voluntad de Dios. No santo, no, sin ofender a ustedes, no es una imagen que se le llama santo a veces, que está estático ahí, tiene pies, no camina, tiene ojos, pero no ve, tiene manos, no palpa, y como no tiene pies, no tiene que calar, ¿verdad? Entonces, no, santo, dice, sed ustedes santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 1, 15 y 16. También tenemos Lucas 1:75. Lucas 1:75, hay una serie de textos, voy a dar algunas nada más. Lucas 1:75. También tenemos Hechos 13:12. Hechos 13:12. También tenemos 1 Corintios 6:11. 1 de Corintios 6:11. ¿Quién es el que santifica? Es Dios. Juan 17:17. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios santifica. Si el hombre confía en esa palabra, lo limpia, lo santifica. No es jabón, no es detergente. San Juan 17:17. San Juan 17:17. Muy bien. También nosotros, nuestro fundamento bíblico es bíblico y eso es basado siguiendo la doctrina apostólica en el libro de los Hechos, porque esa es la base, son las enseñanzas que Jesús dejó. Entonces también creemos nosotros en que el hombre tiene que santificarse.
santificarse, ¿verdad? Esto de lo primero que ya dije, santificación y santidad, casi son sinónimos, varía un poquito, pero son sinónimos. Entonces tenemos primera, casi las citas son las mismas, porque es de santidad. Decía 1 Pedro 1:15, Lucas 1:75 y Efesios 4:24. Sería otro texto para agregar ahí, Efesios 4:24. ¿Bien? ¿Estamos bien? Si hay algún que alguien se haya quedado, puedo repetir. Bueno, bautismo en agua. Bautismo en agua. Muy bien. Entonces el bautismo en agua, Jesucristo mismo lo hizo en el río Jordán. Y cuando Juan estaba bautizando con un bautismo de arrepentimiento, y la gente venía para preparar el camino del Señor, el que venía a continuación. ¿Verdad? Que Juan mismo lo dijo: no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Jesús llegó en su momento al río Jordán. Literalmente ese río, ustedes saben que existe en Asia, si han estudiado geografía. Ese río hasta el día de hoy existe en Asia. Entonces Juan estaba bautizando al pueblo. Jesús llegó y dijo que tenía que bautizar a Juan. Juan dijo: no, yo ni soy digno ni desatar la correa de tu calzado, mucho menos de ti. Como quien dice: tú eres santo, tú eres divino, ¿y qué soy yo? Jesús le dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Y enseguida le bautizó, y se vio descender del cielo una paloma que venía sobre él. Y se oyó una voz audible del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús no lo hizo porque era un pecador, sino nada más para dejarnos un ejemplo de nosotros, para seguir ese mismo ejemplo del arrepentimiento. El bautismo nosotros proclamamos que no quita pecado, porque lo que quita pecado únicamente es la sangre de Jesucristo. Es un paso nada más, es un testimonio público, que ando en nueva vida, que ahora conozco a Jesucristo y que ahora le sigo a Él. Ya. Es un paso de obediencia entonces, el bautismo en agua. Nosotros proclamamos como fundamento bíblico, porque más me conviene hablar bíblico, no de fundamento de iglesia, porque nosotros no proclamamos iglesias, nosotros proclamamos a Jesucristo y a este Señor de que nos ha venido a rescatar y que a continuación viene. Muy bien, por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. ¿Qué iglesia sería la gran interrogante? Los redimidos, los que sean limpiados con la sangre de Jesucristo. No vienen por títulos, no vienen por nombres. Yo me identifiqué como iglesia de evangelio completo, pero eso es solo por el orden, ¿verdad? Porque es una iglesia que existe por el orden nada más. Tenemos personería jurídica y entonces nos proclamamos así, pero no estamos anunciando el nombre de la iglesia, de la misión, sino estamos anunciando lo que la Biblia dice. ¿Estamos? Entonces, más me conviene hablar de la Biblia, no fundamentos de iglesia, pero respeto ese criterio. No sé cómo lo manejen ustedes. Muy bien, bautismo en agua. ¿A quiénes bautizamos? A personas que hagan su arrepentimiento, que vengan y hagan su arrepentimiento sincero. A estos bautizamos. Cuando dice: acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, a esta gente la bautizamos porque viene rendida a Él, confesándole a Él su pecado, no a ningún hombre, sino a Él. Entonces le decimos: ¿está dispuesto? ¿Ya está dispuesto a bautizarse? El comulgante, el nuevo comulgante dice: sí, estoy dispuesto. Muy bien, lo doctrinamos, lo enseñamos, lo llevamos a un río donde hay agua, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso dice Mateo, eso es el original griego. Ahí no hay que quitarle ni ponerle. El que le quite, vendrán las plagas que dice Apocalipsis. Estamos ahí, problema de cada uno, el que viole esas leyes divinas. ¿Estamos? Bueno, bautismo en agua. Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, 15 y 16. Mateo 28, 19. Eso es el original. Mateo 28, 19. Mateo 3, 3. Y luego, otros casos de bautismo, hay muchísimos en el libro de los Hechos, donde la gente venía. En el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas y se compungieron de corazón. Dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Bautícense para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa era gente adulta, no niños de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Es una gran ignorancia. Están bautizando niños, no sabe el niño ni qué se le está haciendo. ¿Ya?
Entonces, nosotros bautizamos gente adulta. Ese es nuestro fundamento bíblico, nuestro fundamento bíblico. Aquí el hermano Max tenía varias otras citas, si quieren mencionárselas. Casos de bautismos en la iglesia primitiva, donde la gente venía. Denle la cita nada más. Aquí tengo Efesios 2:20. Primera de Corintios 3:11, donde dice que ninguno puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Ahí está la cita. ¿Alguna cita que dices? Tengo Hechos 4:11 al 12, Efesios 5:23, Lucas 6:48, Primera de Corintios 2:25, Segunda de Timoteo 2:19. Muy bien. Textos suficientes, hay muchos más, muchas citas, muchos casos, pero son suficientes para que esto tenga un fundamento bíblico digno de creer, una sustentación bíblica, ¿verdad? Entonces a eso nos basamos, no estamos predicando cuestiones que nada más las inventemos por ahí o como vimos, así lo hicimos. No, bueno. Sigue nuestro fundamento, bautismo del Espíritu Santo. No sé si desean esas citas bíblicas, bautismo del Espíritu Santo, que es subsecuente a la limpieza del corazón, imparte poder para el servicio. Eso lo fundamentamos porque es bíblico, imparte poder. Los 120 personas se bautizaron allá en el aposento alto, y después de él no era aquel Pedro que negó al Señor, sino que era un Pedro que en su primer mensaje, ya lo dije, se convirtieron 3,000, al segundo mensaje 5,000, y entonces, pero después que fue lleno, el bautismo en Espíritu Santo es un poder que se recibe del cielo. Y en el libro de los Hechos y encontramos varios acontecimientos, donde dice que en una ocasión los apóstoles les impusieron las manos a los nuevos convertidos y comenzaron a profetizar y a hablar en nuevas lenguas, como en el caso del día de Pentecostés. Esas lenguas puede ser inglés, puede ser francés, puede ser man, puede ser cachiquel o lenguas angélicas. Y ahí ustedes pueden notar que dice que no se entendieron aquellos que dominaban esos idiomas, pero menos los que las estaban hablando, y eso tiene sustentación bíblica. Ahí Hechos 2, ahí pueden ustedes ubicar esas citas. Muy bien, nosotros entonces creemos en bautismo del Espíritu Santo. Mateo 3:11, Lucas 24:49, Hechos 1:8 al 2 y Hechos 10:44. Hay una serie de citas. Si quieres cítelas, hermano, ahí. Hay una serie de citas donde creemos en bautismo del Espíritu Santo. Hechos 19:6 también. Muy bien, cíteles ahí. Bueno, entonces quien está siendo bautizado con el Espíritu Santo habla en otras lenguas. Y eso, si alguien no está de acuerdo, pues quiere blasfemar contra el Espíritu Santo, ya no va a tener perdón ni aquí ni en el venidero. Entonces solo hay que oírlo, ¿verdad? Si no tengo cómo debatirlo, mejor me abstengo, porque eso es delicadísimo. Blasfemar contra el Hijo es perdonado. Yo digo, que blasfema conmigo es perdonado, pero el que va a blasfemar contra el Espíritu Santo, decir que no hay bautismo del Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo, hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros lo enseñamos al pueblo acá, pero se lo decimos a ustedes, ¿verdad? Para no cometer errores. Pero si los quieren cometer, quieren decir no, pues entonces resistan a la palabra, porque nosotros estamos hablando bíblicamente. Hechos, entonces hablar en nuevas lenguas, Hechos 2:4, eso ya parece que ya lo tienen por ahí, lo pueden ubicar. Hechos 10:44, donde hablaron nuevas lenguas. Hechos 10:44, Hechos 19:6. Ahí estas personas hablaron nuevas lenguas. Y gracias a Dios, el pueblo son millones y millones en el mundo que están siendo bautizados con el Espíritu Santo y hablan nuevas lenguas. Y hay interpretación de lenguas cuando se manejan, y hay dones en la iglesia, se maneja todo eso y en orden. Eso es lo que Pablo dijo, que sea en orden eso del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos. Si ustedes no lo creen, no se los vamos a imponer que lo crean,
pero hay que tener cuidado, van a decir que eso no, que eso ya pasó, que eso que no se quede, que eso que por aquí, ahí que se quiera meter problemas con la Biblia, que se meta, ¿verdad? Pero nosotros eso es lo que proclamamos. Muy bien. También nosotros como fundamento tenemos la restauración de los dones espirituales. Los dones espirituales realmente es en cuanto a que nosotros tenemos que restaurarnos en dones, ¿verdad? Y los dones son virtudes que nosotros recibimos para servirle a Dios y para trabajar en su obra. Porque si estoy metido en la obra de Dios, tengo que, así que como Jesús mismo dijo, estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Entonces hay que restaurar esos dones. Efesios 4:13. Efesios 4:13. También tenemos 2 Corintios 11:16. Primera de Pedro 1:15. 2 Corintios 11:16. Primera de Pedro 1:5. Hay muchísimas citas. También tenemos en cuanto a los dones, 1 Corintios 13:2. Tenemos Mateo 17:20. También tenemos 1 Corintios 12:9 al 28. Muy bien. En cuanto a restauración de los dones. Y también tenemos las señales siguiendo a los cristianos, a los creyentes, a los evangélicos. Aquí, en cuanto a estas señales, Marcos 16:20. Ahí se lee que estas señales van a seguir, ya lo mencioné, y de memoria lo mencioné, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, no les hará daño, si comieren cosa mortífera o veneno, no les pasará nada, porque cree que tiene fe, si no tiene fe, solo mirar una culebra va a morir, ¿verdad? Solo mirar el veneno ya va a estar muy bien, pero alguien tiene fe y por alguna cuestión va a tomar un veneno, si cree, no le puede pasar nada, ¿verdad? Entonces, señales siguiendo los creyentes. Mateo 16:20, Marcos 16:17 y 18, y también tenemos Hechos 5:16, Hechos 16:16 al 18. Tenemos también Hechos 5:15 y también 19 y 20. Y total que hay una infinidad de textos, pero yo es eso. También tenemos nosotros que hay un fruto del Espíritu Santo, porque por algo se profesa un cristianismo, tiene que haber un cambio, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Pero si seguimos una vida igual, mejor estoy haciendo otra cosa y no estoy involucrado en nada. Si no hay un fruto del Espíritu, un cambio, una novedad de vida. Bueno, para ello tenemos entonces Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fruto del Espíritu, que se vea ese cambio, que se vea realmente qué profesamos. 2:20. Filipenses 3:7 y 8. Filipenses 3:7 y 8. Colosenses 3:5 y 8. Colosenses 3:5 y 8. Mateo 7:16 y 20. Muy bien. Tenemos sanidad divina. Nosotros creemos en sanidad divina. Siguiendo, ya dije, el patrón bíblico, sanidad divina, que fue provista para todos en la expiación. Cristo no solo compró la salvación en la cruz del Calvario, sino también allá llevó nuestras enfermedades. Dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Nosotros creemos en sanidad divina, sin descartar o sin rechazar, o qué decir aquí, sin decir que no se vaya al médico, que todo el mundo no tiene fe, que vaya al médico, que crea y tenga fe, puede pedir sanidad y Dios la da sin tanta cuestión. No tenemos que lanzar cuestiones a la ciencia médica, a la medicina, porque también sí es químico, pero todo proviene de Dios. Muy bien, sanidad divina provista para todos en la expiación, ¿verdad? Aquí
Aquí tenemos también algunas citas bíblicas donde nos ampara o donde nos dice realmente por qué creemos en sanidad divina. Isaías 53, capítulo 53, tenemos también Hechos 6:8, donde vemos casos de sanidad, y en la actualidad Dios sigue sanando porque Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. También tenemos Hechos 3:8, decíamos, 6:8 de Hechos, 8:7, Hechos 19:12. Ya saltemos. Muy bien. Ahora nos toca a nosotros, así como respetamos el tiempo de ustedes, también queremos que se nos respete. No vamos a poder hablar de todos los temas que ustedes abordaron porque va a ser imposible. 45 minutos no va a ser suficiente para hablar un solo tema. Sería ilógico que hablemos de todos los temas, abordar todos los temas que ustedes ya lo hicieron. Sin embargo, estamos prestos, eso sí, queremos dejar eso claro, estamos anuentes poder venir en otra oportunidad y enfocarnos solamente en un tema. Aquí, hermano, va a hablar solamente del fundamento de la iglesia, porque eso fue lo que nosotros dijimos y eso la vamos a respetar. Hermano Prudencio, ahora le toca a usted. Muy buenas tardes o buenas noches, hermanos y hermanas. Creo que para mí es un placer estar aquí dialogando, escuchando la palabra de Dios. Pero antes de abordar el tema en sí y de lleno, yo quiero ver algunas cositas, hacernos ver a cada uno de nosotros. En primer lugar, dijimos que iba a ser un solo tema, pero ustedes abordaron varios temas. Solo voy a mencionar. Se habló de iglesia, se habló del Evangelio, se habló del tema de la salvación, se habló de Jesucristo, se habló sobre el tema de la regeneración, se habló en sí sobre varias formas o tipos de bautismo. El bautismo de Jesús a los 30 años, habría que ver si los evangelios hablan realmente un año exacto. Y dijeron también que Jesús es el modelo de los cristianos. Si fuera así, entonces saliendo del río Jordán, Cristo no fue a hacer convivencia, no fue a celebrar un culto, no fue a cantar un corito, sino más sin embargo, como ejemplo, se va al desierto. Y como ejemplo hay un diálogo, claro que prepotente, de Satanás y él en el desierto, a solas. Si fuera así. Pero yo no voy a abordar ese tema, me gustaría, creo que como ya lo decía el hermano, en una próxima podemos hablar en sí el tema. Pero bueno, solamente quiero hacernos caer a la cuenta para tener claro, tanto ustedes como nosotros. Recuerdan que nuestros hermanos nos abordaron varios temas. Y sobre todo también... Una previa, disculpe que la interrumpa. Disculpe que la interrumpa. Sí, no, permítame, es una previa. Yo creo que se vale en reglas parlamentarias. Bueno, si conoce reglas se puede parlamentarias, aceptar, entonces me va a permitir una previa. Será la única participación que le damos, porque nosotros, recuerden que nosotros fuimos respetuosos. Sí, claro, exactamente. Y eso queremos que sea, porque nosotros dijimos antes. Sí, pero y eso fue la condición. Sí, pero estoy con él. Usted no tiene que hablar ahorita. Estoy con él. Y él me está permitiendo el tiempo. Bueno, pero le digo, porque igual dijimos que vamos a hablar dos. Miren, ustedes están pidiendo fundamento de la iglesia. Y yo dije, puedo pasar 3-4 horas más para abordar, llegar a profundidad de nuestro fundamento evangélico, cristocéntrico, ¿verdad? Entonces, muy poquito tiempo. Y digamos que lo que él incluyó ahí es parte, digamos, de lo que nosotros refutamos por el hecho que contraviene y está en contradicción con la Biblia. Y lo que ustedes profesan, lo que ustedes dicen, lo que ustedes... Entonces tenemos que abordar eso. Y por obviar el tiempo no permitimos que continúen ellos. Porque es poco todavía de nuestro fundamento. Están pidiendo fundamento y digamos...
no acceden. Entonces, ¿a dónde vamos? Sí, ya, muy bien, gracias. Entonces, estaba diciendo yo... Entonces usted diga lo que tiene que decir, ya no se meta acá. No. Porque si no, te lo interrumpo. No por eso. Entonces, Bueno, hable su fundamento. yo no hable de interrumpí, su- solamente estoy haciendo caer a la cuenta lo que lamentablemente el acuerdo no se cumplió, y en base a lo que usted platicó con mi hermano, quizás no con usted, que el tema era el fundamento de la iglesia y no de otros temas. Pero bueno, ya han concluido con el tema de idolatría, imágenes, con las imágenes de Cristo negro, Cristo blanco, Cristo amarillo, etc. Ha concluido nuestro hermano con eso. Entonces, incluso hubieron algunas preguntas, pero no estamos todavía en la etapa de preguntas, por eso solo era exposición. Yo no les voy a preguntar porque no me toca preguntar en ese momento. Bien, pero que queda claro que cuando se toca el tema, nosotros lo tocamos de esta manera. Ustedes nos citaron un montón de textos bíblicos. Con todas las citas bíblicas, yo estoy de acuerdo. ¿Sabe cuál es el problema? Que se da en la ideología religiosa, cristiana o no cristiana, etc. ¿Qué es lo que se da? Si ustedes me presentan textos bíblicos, yo no tengo ninguna dificultad. ¿Sabe cuál es el problema aquí? La mala interpretación. Bien lo ha dicho alguno de ustedes, que es la mala interpretación. Si no se interpreta bien el texto, cualquiera va a decir, como decía el hermano, según creo yo, según digo yo. Aquí no se trata según yo, aquí se trata de la palabra de Dios, no se trata de argumentos humanos. Entonces, hermanos, yo sí quisiera decirles, tanto a ustedes como a nosotros, por favor, cuando leemos Sagradas Escrituras, invitemos al Espíritu Santo para que nos dé el verdadero sentido de interpretación. Lo que hace falta aquí es la mala interpretación de los textos. Si me hablan de tantas citas, ya noté algunas, encantado. Que sea bíblico, no tengo ninguna dificultad. Ahora, el razonamiento teológico, esa es otra cosa, que queda con signos de interrogación. No admite usted lo teólogo. Sí, pero en la forma que lo han mencionado algunos de ustedes, repito, Mire, gracias a Dios, teológico, he estudiado homilética, he estudiado hermenéutica en un seminario teológico. Y usted me va a probar con créditos. Y si no, usted está en la calle, disculpe. yo no estoy Usted diciendo está contraviniendo lo que- teológico. Yo no estoy diciendo de Bueno, que continúa. usted estudió esto, de que no estudió esto. Continúa. Pues no se ve Usted no me nada. va a dar a tole aquí con el dedo, ni No va- se ve Hermanos, nada. por favor, respete. Bueno, ya comenzamos. Estamos dialogando, ya les dijimos, no venimos a pelear, por Mire, favor. lo que yo- Demos el tiempo, él va a exponer. Yo lo que veo la ignorancia. Él va a exponer y después usted tiene todo el tiempo de hablar, se le va a dar su tiempo para cada uno de preguntas, de objeciones, pero por ahora me extraña de ustedes que no podamos escuchar primero. Sí, pero Debe ser nuestra virtud, hermano. Permítame. Ustedes Pero está atacando, dice que no sabemos. Y mire, usted es el Porque dice pastor, que siente perdone, un gran hermano, usted tipo es el pastor. de una gran teología, de una gran experiencia. Solo que- Cálmese primero, escuche y después habla, así como nosotros lo hicimos, por favor. Hermanos, ¿podemos hacer eso? O de plano, Sí, pero o de plano. fíjense que él está diciendo los fundamentos de la iglesia y aquí él está atacando. Nosotros Eso. escuchamos. No, lo hicimos nosotros con ustedes cuando ustedes lo empezaron a hacer, lo hicimos nosotros. Sí, si lo Nosotros consideren, si lo consideran atacar, consideren. Exacto. Mire, no se trata. Lo que yo quiero hacer, estimados hermanos y hermanas, por eso dije al principio también en mi intervención, estamos en un lugar donde se aborda la Por eso, palabra. pero no señale, hable pues, hable lo que se va a hablar, no esté señalando. Ahora bien, no estoy señalando, ni lo conozco a usted, y ni estoy preguntando también si ha ido a estudiar o no ha ido a estudiar, pues se nota en la expresión de las Sagradas Escrituras. Bien, cuando hablamos del tema del fundamento de la iglesia, en primer lugar tenemos que conocer, es decir, si se habla del fundamento de la iglesia, hay que saber sobre quién está fundada la iglesia, porque es de lo que dicen todos. Hoy, como ya se decía, más de 45,000 agrupaciones con distintas ideologías, uno de diferentes días, uno de domingo, otro de sábado, etcétera, etcétera. Aquí estamos tratando el tema. ¿Qué es lo que pasa?
es de que todavía no hay un acuerdo de acuerdo al deseo de Dios, de acuerdo a los deseos de Jesús y del Espíritu Santo, que estamos divididos. Escuchemos, todos los que estamos aquí, estamos divididos. La razón es que cada uno da su propia interpretación. ¿Por qué no entonces nos basamos en los evangelios, en las Sagradas Escrituras? Jesús dijo, San Mateo, eso creo lo conocen ustedes, lo conocemos nosotros, y máxime en una experiencia teológica, máxime, aparte de lo bíblico, máxime en una visión teológica. Bien, pues en lo bíblico se dice, San Mateo 16, 18, ¿qué hay ahí? Tenemos que ver quién fundó la iglesia, quién inició la iglesia. Alguno de ustedes mencionó, yo se lo voy a decir porque como ya escuchamos, no tanto nos interesa mencionar de iglesia, sino más del evangelio de la palabra de Dios. Pero a quien Cristo encomendó el anuncio del evangelio es a una iglesia. Y claro está San Mateo 16, 18, en donde dice, como creo, ya lo dijeron ustedes por permitir el tiempo y saber aprovechar, San Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Allí hay una organización, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No voy a continuar el verso, pero aquí hay varios elementos. Primero es Jesús quien habla con Pedro. Están los demás apóstoles. Pero cuando Jesús dice, ahora yo te digo, cuando Jesús dice, ahora yo te digo, quiere decir que ha habido la participación del Padre, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Entonces por eso Jesús toma la palabra y dice, ahora yo. ¿Y en dónde está la participación de Dios Padre? Está cuando el evangelista dice a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces las palabras que mencionó Pedro a Jesús cuando dijo, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Pedro, aquel Pedro que usted mencionó, aquel Pedrito, pues aquel Pedro no fue a cuenta propia que él dijo, yo sí he estudiado bíblico, he estudiado teología, he estudiado esto, yo sí soy el mejor que los demás, y a ver, me permite, voy a hablar yo. No, nada de eso. Ahí Pedro humildemente, sin estudiar Biblia y teología, sin estudiar otros cursos, Pedro dijo, yo sé, tú eres el Hijo de Dios viviente, humilladamente. Y Cristo lo ratificó su humildad y le dijo, esto no, lo que has dicho, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, es decir, ninguna persona humana, ni hombre o mujer, sino mi Padre. Confirmación, la participación de Dios. ¿A través de qué? A través de la revelación del Espíritu Santo, participación del Espíritu Santo. Revelación, ahí está la participación de Dios Padre, la participación del Espíritu Santo. Y entonces con razón, entonces va a decir Jesús ahora yo te digo que tú, ahí está hablando con Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificaré mi iglesia. No dijo mis, sino mi. Ahora, usted decía, bueno, ahí está la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál de tantas en la iglesia? Hay más de 40,000 y mañana van a nacer otras. De acuerdo a los desacuerdos internos de cada grupo, amanecen otros ya con nueva ideología. Ya les va a decir, no, a mí se me reveló el Espíritu Santo allá en la iglesia de Dios, en Serchil, y ahora dijo que yo voy a fundar mi iglesia y lo fundan. Lamentablemente, así están las divisiones. Hermanos y hermanas, entonces Jesús, en el plan salvífico de Dios Padre, Él fundó
una iglesia. La palabra es singular, no es en el sentido plural. Mi iglesia. Y esa iglesia está fundada sobre los apóstoles, y por eso hoy la iglesia a que nosotros pertenecemos es iglesia apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles, comenzando con Pedro, porque Jesús en Cesarea de Filipos, allí está hablando con los 12, pero más se especifica y se dirige con Pedro. Ahí la Reina Valera se lo deja claro. Se lo deja claro la Reina Valera. Ahora bien, no se preocupe, hay tiempo, y ahí el hermano lleva el tiempito también, hermano. Ahora bien, aquí entonces, que queda claro, Jesús es el que habla con Pedro y dice que va a usar a Pedro para fundar su iglesia con el apoyo del resto de los apóstoles. Así está evangélicamente, así está bíblicamente. Su cita bíblica, de su cita, porque no está así. Sí, por eso ya les dije San No sé si Mateo lo puedo 16. ayudar, no sé si lo puedo ayudar un poquito. Ahora solo contésteme rapidito. ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor le encomendó? ¿Qué fue lo que hizo? Ahora miren, no sé si todavía Sí, no estamos en preguntas. Pero para que respuestas. escuchamos, No, Escuchemos primero, solo hagamos algo. Apunten ustedes en su cuaderno, apunten ustedes lo que van a preguntar. Está alargando un montón y solo ha dado un texto. ¿No? San Mateo 16, 18. Está malinterpretado. Estoy explicando. Cada quien que Porque apunte la sus Biblia preguntas y enseña- al final va a haber un tiempo. ¿Qué expresa? El texto bíblico no hay que leerlo solamente como prensa y periódico, hay que explicarla. Yo estoy explicando. Miren, si su pregunta me lo guarda, por favor, porque yo tengo también anotadas las preguntas, que si llegamos en ese acuerdo. Si llegamos. Y si no, pues yo no sé qué va a pasar, pero si llegamos, van a haber preguntas y respuestas, digamos, de acuerdo a los temas. Yo voy a tocar un tema, ustedes si quieren, como tocaron varios temas, pues ahí nos vamos a salir de los temas, ni modo. Bueno, pero paciencia. Ahora bien, una mala interpretación en este texto es, y se lo voy a decir, la mala interpretación es aquí, que Jesús, dicen algunos, hasta teólogos, porque he platicado con varios, y en algunos escritos como libros extrabíblicos como estas, en algunas narraciones de libros extrabíblicos y visiones de profesores en Biblia, teológicos, dicen, es que aquí Jesús no está hablando con Pedro, porque dice Jesús, ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar Así mi es, iglesia. Señor, así es. Así es, exactamente, así es. Eso, por eso, ahí Bueno, está, usted ahí diga está sus mentiras, diga. ahí está el asunto. Mire, Ah, ahora bien, por educación vamos a ir solo por educación. Vaya, por lo menos por esa educación, si se puede llegar a ese extremo. Si se por puede educación. llegar a ese. Si se puede llegar a eso, por favor, aunque sea por educación. Sí, por educación. Yo estoy educado. Muy bien. Entonces, cuando hay argumentos así de esa manera, hay gente que ha interpretado mal, con Biblia en mano, con estudios teológicos, dicen, no, es que aquí Jesús está hablando con Pedro, pero se señala. Bueno, ahora, ¿en dónde dice hay señalamiento? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. La pregunta es entre de ambos, y en el mismo texto es, primero, Jesús es la piedra angular, es la piedra del ángulo, pero esta piedra del ángulo, escucha, esta piedra del ángulo es el que está reconociendo a Pedro como piedra. Pedro como piedra. Se lo estoy diciendo en base de comentarios de la Reina Valera más comentada a nivel de los teólogos. Si usted no tiene una Biblia de eso, yo tengo una mía, Reina Valera, que al pie de la página dice el texto de San Mateo 16, 18, cuando se habla de Kefas o se habla de Pedro, significa piedra. Estudios teológicos de los Reina Valera, de las sociedades bíblicas de América.
comentario. Si no ha llegado todavía una Biblia en sus manos, yo les sugiero que lo compran, porque eso es de las aclaraciones de los estudios que se vienen haciendo sobre Sagradas Escrituras. Ahora bien, aquí Jesús es el que funda su iglesia sobre Pedro. La piedra angular es Cristo Jesús. No vamos a negarlo, porque está claro, y en la iglesia cristiana católica nosotros lo entendemos a la luz de la palabra de Dios. Jesús es la piedra angular, funda su iglesia, comenzando con Pedro y los demás apóstoles. Por eso dice: yo te digo, tú eres Pedro. Aunque no se lo dijo en el castellano, se lo dijo en el arameo: eres Kefas. Y Kefas, traducido del arameo al castellano, Kefas significa Pedro. Y el significado de Pedro es piedra. Ahora bien, para mayor información, anoten, pero creo que sí lo han leído. Vamos a anotar San Juan 1:42, donde el nombre de Pedro no era Pedro, era Simón. Entonces Cristo le cambia el nombre de Simón a Kefas, que quiere decir piedra, y traducido al castellano significa Pedro. Etimológicamente, la raíz, etimología es la raíz hasta el fondo de la palabra. Entonces la palabra es arameo, y que significa piedra o roca o peña, sabiendo que también el mismo Dios es la roca, sabiendo que Jesús es la piedra angular. Y entonces dirán ustedes: ¿Mimos cuántas piedras hay? Pues hay muchas piedras, y después vamos a ver si solo los apóstoles fueron nombrados y llamados piedras, o también nosotros. Entonces, a ver, leemos ahí, si gusten leemos en la Reina Valera. Yo voy a leer aquí en la Biblia católica, cristiana católica, y dice así entonces en San Juan 1:42. Y me gustaría que también vayamos leyendo aquí en la Reina Valera. Pues algunos de ustedes traen una Reina Valera, pues lo vamos a leer, pero voy a necesitar la Biblia de nuestros hermanos aquí presentes. San Juan 1:42 dice así, verso 42: y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Pedro, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra, palabra del Señor. San Juan 1:42. A ver, ¿qué dice la Reina Valera? Ahora ya dejémoslo ahí. Yo quiero que me responda esto así rápido. ¿Qué fue lo que Pedro hizo cuando el Señor le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia? Hermano, ya le dijimos, por favor, guarden las preguntas para último. ¿Qué parte es la que no hemos entendido? Su pastor o coordinador, no sé cómo le llaman, ha dicho educación. Por favor, sí. De último, usted pregunta las que quiera. Ahorita solo escuchemos, por favor, no interrumpamos. Entonces, el nombre de Pedro no era Pedro, el nombre era Simón. La pregunta es, no lo voy a preguntar a usted porque no es así, pero la pregunta es dentro del texto. Preguntémonos: ¿por qué Jesús le cambia el nombre? ¿Porque no le gustaba? ¿O porque Pedro le dijo: mire, Señor, cámbiame el nombre, por favor, mira, soy tu discípulo, no me gusta que me llaman Simón, yo quiero un nombre, calidad, por ejemplo, Pedro? No. Preguntémonos, para la Biblia, hermanos y hermanas, no para usted ni para mí, porque está lejos. Para la Biblia, para la palabra de Dios, el cambio de nombre en la Biblia y en el sentido teológico, o en el conocimiento de aquí del hermano, tiene un significado. Por ejemplo, solo voy a mencionar en el Antiguo Testamento, el cambio de nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre, punto, para los hebreos. Y entonces Dios, no porque no le gustó el nombre, no porque Abraham quiso que se le cambiara también, no, era en el plan de Dios.
Entonces dijo Dios, ya no te vas a llamar Abraham, sino que te vas a llamar Abraham, que significa y quiere decir padre de muchas naciones. Se agregan muchas naciones. Entonces, lo mismo con Jacob, lo mismo con otros personajes, pero estoy hablando de Abraham. ¿Cuál es el significado bíblico y teológico del cambio de nombre en la Biblia? Es que le van a dar nuevas responsabilidades. Nuevas responsabilidades. Es asumir nuevos cargos. Abraham, padre nada más. ¿De quién? De su hijo. Pero ya Abraham significa que va a ser padre de muchos, de todos los creyentes en la historia de la humanidad. Entonces Dios le cambia el nombre porque tiene significado de asumir nuevos cargos y nuevas responsabilidades. Ahora le toca a Simón. Pues yo también le iré a preguntar a usted, bueno, y por ejemplo, no me lo contesta, se lo puedo adelantar a alguien y puede contestar a alguien en su momento, decir, bueno, entonces, ¿qué cargos recibió Pedro por el cambio de nombre? Pues hubo cargos, hubo responsabilidades. Entonces el cambiar nombre, no nada más. No, igual nos encontramos con Saulo el perseguidor, y el nuevo Saulo que va a asumir ahora como seguidor de Jesucristo el Señor. Pero como estamos hablando de Pedro, entonces Pedro, su nombre original es Kefas, y eso lo dicen los biblistas. Si el hermano ha estudiado teología, pues a él lo enseñaron. Si no le enseñaron, que pregunte con sus catedráticos, con sus maestros en los centros de formación, ¿cuál es el nombre original de Pedro? Y lo van a decir Kefas, o otras versiones van a decir Kefas o Cefas, otros escritores van a hablar de Cephas, pero va a llegar al original arameo. Y entonces alguien va a preguntar, ¿y qué significa entonces? Le van a decir piedra o Pedro. Por eso cuando Jesús habla en San Mateo 16:18, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está hablando en la persona de Pedro, no de otro. Él sabe que es la piedra, él es el constructor, pero todo constructor va a utilizar otros elementos, otro recurso, y utilizó a los 12, comenzando con Pedro como una de las primeras piedras de base. Además, la iglesia está construida sobre 12 fundamentos. Cristo es el fundamento singular, invisible, y los apóstoles son los fundamentos visibles, porque la iglesia no es de ángeles, la iglesia comenzó del recurso humano, y ese recurso humano es un grupo de 12. Por eso Pedro es el primero de los 12. Prueba de ello entonces Efesios 2:20. Leemos lo que dice Efesios 2:20. Yo sí quiero leerlo. Algunos de ustedes, hermanos, me ayudan a leer ahí. Efesios 2:20 nos va a decir que los apóstoles y profetas son los cimientos o fundamentos de la iglesia. También quiero aclarar, las palabras en la Biblia, si no va a aparecer la palabra fundamentos, va a aparecer la palabra bases. Si no aparece la palabra bases, va a aparecer la palabra cimientos. Si no va a aparecer cimientos, va a aparecer la palabra pilares, que es sinónimo de castellano. A ver, Efesios 2:20. Dice así: ustedes son la casa cuyas bases son los apóstoles y los profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús, palabra de Dios. Alabamos a Dios. Los fundamentos o los cimientos de la iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia cristiana en primitiva, la de Cristo, la de Dios y la del Espíritu Santo, no de otro. Yo estoy hablando de la iglesia bíblica y de la iglesia histórica. Los de esta iglesia evangélica bíblica, el apóstol San Pablo sabe bien en su tiempo, y dice él que cuyos fundamentos
cimientos o bases son los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas, sobre el cual se construyó la iglesia, a quien Jesús dijo a Pedro. Ahora,